Le damos la bienvenida. Andy, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues acá, sobre todo en mi casa, en el tema de la Asamblea Legislativa Plurinacional, recordemos que ayer decíamos, ¿no? Que hoy va a haber una interpelación importante al ministro de Gobierno, pues es la segunda autoridad que ha suspendido esta interpelación. Ayer la ministra de Salud y hoy el ministro de Gobierno. Sin duda hay repercusiones en cuanto a este tema, Diego, pues porque no se están presentando ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. De acuerdo a los datos, se dice que el 3 de julio sería la reprogramación de esta interpelación a ambas autoridades posiblemente. Y bueno, veamos si esta se va a dar o no. Sin embargo, ya los asambleístas hablaban al respecto, ¿no? Hemos hablado primeramente con el diputado Walter Pinto, que es del PDC, y bueno, él decía de que se tiene programado, de que hay justificaciones por ambas autoridades que han, bueno, realizado quizá esta suspensión para esta interpelación que se tenía ayer con la ministra de Salud y hoy con el ministro de Gobierno. Escuchamos al diputado Walter Pinto de acuerdo a lo que se tenía que realizar el día de hoy. Eh, bueno, es una determinación desde la vicepresidencia que se ha dado, ¿no? Para hacer esta suspensión seguramente hasta el 3 de julio. Pero bueno, nosotros como asambleístas nacionales estamos siempre con la predisposición de poder escuchar de todas las preguntas que han hecho nuestros colegas al ministro, ¿no? Se habla de podría haber una censura, pero ¿cómo se toma esto desde el Ejecutivo? Eh, bueno, nosotros como diputados siempre vamos a primero escuchar el informe de los ministros para después tomar una decisión si se va a censurar o no, ¿no? En todo caso, nosotros estamos analizando las notas que ellos han enviado, la justificación a la no asistencia a la interpelación, ¿no? Entonces entiendo que la vicepresidencia ha tomado esa determinación y ha hecho conocer un comunicado de que las interpelaciones van a continuar a partir del 3 de julio, ¿no? Ahí están las palabras del diputado Walter Pinto, quien también se sumó a estas repercusiones fue la diputada María Esther Góngora de APB Súmete, y ella decía lo mismo, ¿no? De que criticaba el que no haya asistido estas autoridades e indicaba de que podría haber censura a, bueno, aparte del gabinete del presidente Rodrigo Paz. Escuchemos a la diputada. Hoy tenía que ser interpelado el ministro de Gobierno, pero lamentablemente ha presentado, igual que la ministra, una carta, ¿no? Para suspender su presencia. Pero sin embargo, nosotros como diputadas vamos a reiterar, porque bueno, es su obligación, a nosotros también es nuestro derecho a fiscalizar, cosa que estos ministros no quieren ser fiscalizados, pero sí nuestro derecho vamos a cumplir como somos diputados y siempre pues al marco de la normativa que tenemos. ¿Va a ser uno de los ministros censurados quizá? ¿Cuál es su postura de usted en cuanto a la acción que ha tenido el ministro? Bueno, en estos bloqueos de los 50 y tantos días que ha pasado, no lo hemos visto al ministro activo y todo la ciudadanía sabe, ¿no? Entonces, por eso hay varios motivos pendientes, en el caso del narcomadera, en el caso de Marcet, en el caso de las maletas, en todos estos casos que competen al ministro de Gobierno, ese es el motivo por la censura que se le está haciendo, y de acuerdo a lo que él va a responder, bueno, después ya se tomará en cuenta, ¿no? ¿Hay otros ministros que podrían ser interpelados también? También, sí. ¿Quiénes estarían? La ministra de Educación, después de Culturas, entre ellos, ¿no? Son los ministros que posiblemente sean interpelados. Ahí está. Y otra de las diputadas que también criticó esta suspensión de esta interpelación al ministro de Gobierno en esta jornada, pues fue la diputada de Alianza Libre, Lucero Justiniano, quien, bueno, criticaba que no se ha hecho nada en este tiempo y, bueno, las excusas, sobre todo que ponen las autoridades, no serían valederas. Escuchemos lo que decía la diputada.
Bueno, yo creo que los ministros, no sé qué es lo que le está pasando. El día de ayer, la excusa de la ministra es que tenía otra reunión mucho más importante que dar la cara al pueblo boliviano. Pues no, o sea, yo creo que esa situación es preocupante. Yo creo que lo primordial es darle la cara al pueblo boliviano. Y ahora la excusa del ministro de Gobierno fue que también por temas... bueno, temas de reuniones y demás no se va a poder presentar, sin embargo el presidente Manara ha admitido su excusa y pues hay que esperar a la próxima semana o hasta cuando lo vuelven a invitar al ministro. ¿Podría ser uno de los ministros censurados, quizá? Por supuesto que sí, un ministro súper incompetente. Es el ministro que más ha perjudicado a la población boliviana, es un ministro que da declaraciones, un día dice uno y al otro dice otras cosas, es un ministro que es preferible que salga por la puerta grande, que renuncie él a que nosotros lo censuremos. Otros ministros que deberán dar un paso al costado, ¿quiénes serían según su perspectiva? Según mi perspectiva, yo creo que, mire, durante estos 7 meses han renunciado muchísimos ministros, el ministro de Trabajo, la ministra de Educación, pero yo creo que faltan muchos más ministros en cuestión que renuncien. Yo creo que ya en su conciencia está, la misma población sabe quiénes son, está el ministro de Gobierno, está la ministra de Salud, que no nos ha dado hasta ahorita... los resultados correspondientes que su cargo nos tiene que dar, pues, ¿no? O sea, yo creo que hemos presentado hartísimos PIs al Ministerio de Salud, no nos han respondido hasta el día de hoy. Mi colega parlamentaria Cecilia ha presentado millones y millones de PIO y nada, o sea, tampoco, ¿no? O sea, tiene que darle la cara a la población boliviana. Bien, ahí estaba, ¿no, Diego? Las críticas que se daban a estas dos autoridades, por lo menos que en esta semana tenían que ser interpeladas, sin embargo, han sido suspendidas. El dato es de que posiblemente el 3 de julio puedan ser interpelados a los ministros, sin embargo, ahí escuchábamos, ¿no? Las palabras de los asambleístas decían que podrían ser censurados, por lo menos el ministro de Gobierno. ¿Qué te digo? Me da un déjà vu permanente, ¿no? A lo que ocurría en el anterior gobierno con este tema de las censuras. Entiendo las inquietudes de los asambleístas, pero nos imaginamos que antes de ir directamente a la interpelación tiene que pasar los pedidos de informe oral, escrito. Si realmente las autoridades del Ejecutivo se estornudan en estos pedidos, claro, ahí viene ya la molestia y se habla ya de las interpelaciones. A ver si no ocurre alguna artimaña jurídica como hicieron los exministros de Luis Arce para no presentarse a las interpelaciones. Ya hoy queda abierta la imaginación para todo, sinceramente. No sé con qué más te encontraste, Andy, en tu recorrido por la Asamblea, que si bien cambió de rostros, pero algunas cosas no cambian. Me imagino tú más que nadie te darás cuenta de qué estoy hablando. Algo de lo que no cambia, Diego, son las filas que se ven, ¿no? En los surtidores ayer hacíamos incluso un sondeo con los transportistas y bueno, pues ellos decían de que están todavía días esperando aquello. Y bueno, se había dado este dato de que el gobierno debe a las empresas que traen este combustible al país más de 500 millones se dice, ¿no? Y que faltan divisas, también se criticaba aquello, y que posiblemente se busque un financiamiento internacional para poder traer el combustible al país y que, bueno, que el tema del bloqueo quizás no sea el tema de fondo de que no haya combustible, sino el tema de la falta de divisas en el país, algo que también el presidente del Estado había criticado, ¿no? De que no se va a prestar dinero internacional para poder, obviamente, hacer gestiones. Sin embargo, pues algunos asambleístas decían que posiblemente se preste. Sin embargo, tenemos repercusiones al respecto de estas filas que continúan. Ahí vemos en imágenes también los bloqueos que algunos transportistas han realizado en estos días por la falta de los carburantes que son indispensables para su trabajo, sobre todo. Hablábamos con el diputado Walter Pinto al respecto, él por parte del Ejecutivo, del PDC, y bueno, pues al respecto nos decía esto, escuchamos lo que decía él. El tema eso se ha hecho en la gestión desde la gestión pasada, ¿no? En la gestión pasada se ha comprado combustible siempre con esta
diferencia de días, ¿no? Es decir, nunca se ha comprado al contado, eso lo dicen los informes de IPFB, siempre ha habido estos 120 días para poder cancelar. Resulta que en nuestro país, desde la anterior gestión, desde ya muchos años, no tenemos divisas, ¿no? Y por esta situación es que el gobierno ya de la anterior gestión y ahora ha optado porque las importadoras importen diésel y se les pueda cancelar después de 120 días, ¿no? Entonces, eso es normal, ¿no? Ahora, si bien las colas hay en los surtidores, es por un tema logístico, ¿no? Un tema logístico de que nosotros hemos hablado con el presidente IPFB y él nos ha informado de que primero se tiene que hacer el tema de laboratorio de todo el combustible que llega, ¿no? Ya sea diésel, sea gasolina, ¿no? Entiendo yo que entre hoy y mañana esto se va a regularizar, no es que queremos pedir a la población un poco de calma, no es que por los 500 millones sí existe esta deuda, pero es porque hay no se paga al contado, ¿no? Sino son los 120 días que está haciendo ver esa diferencia, ¿no? Entonces, Se decía de que falta quizá divisas y que debería de irse a un préstamo. ¿Esto podría pasar? Algo que quizá el presidente siempre dijo que no quería prestarse. No, bueno, la idea de no prestarse creo que no era para... ¿Cuál era la cuestión del presidente en su momento, no? Prestarse no para cosas, puede ser de sueldos y otros temas que tiene que salir del Tesoro General, ¿no? Lo que se está haciendo el crédito es justamente para poder invertir en nuestro país en el tema de las obras, proyectos que sean de beneficio de los municipios, ¿no? Y de las provincias, ¿no? Creo que para eso hay créditos que nosotros estamos aprobando como Cámara de Diputados, ¿no? Entonces entiendo yo que el presidente tiene un programa de proyectos y justamente hay una cartera de créditos de más de 6.000 millones de bolivianos que están en camino, ¿no? Obviamente que eso la Cámara de Diputados lo va a aprobar en base al informe que presente el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, entiendo yo de que las divisas siempre han faltado en la anterior gestión. Hoy el gobierno, a la cabeza del presidente Rodrigo, estamos tratando de reactivar la economía y más aún, como se dice, ¿no? Sobre el llovido o sobre el mojado llovido, hemos tenido que soportar estos 50 días de bloqueos, opacando lo que es la inversión de nuestras empresas privadas, de nuestros emprendedores, lamentablemente, pero eso más, asumimos y vamos a salir de esto, ¿no? Del diputado Walter Pinto, quien decía, bueno, era una de las consignas, ¿no?, del presidente, que no iba a prestarse el dinero internacionalmente, sino ahora dice no era para salarios, sino sí estamos aprobando créditos para este tema, ¿no? Sobre todo encontrar divisas para el tema del combustible, algo que se está haciendo cada vez más crítico, que las filas continúan y los transportistas continúan afectados también. Sí, y que desde el propio gobierno aseguran que se necesitan esas divisas para comprar combustibles, no es para las obras. Lo mismo ocurría en el anterior gobierno. Por eso, hoy digo, tengo un déjà vu constante con el gobierno de Arce, ¿no? Falta que el presidente salga a decir, dejen de bloquearme los créditos en la asamblea, y ¿qué te digo? Es la película repetida, ¿no? Ojalá que no, porque fue un desastre el anterior gobierno. Y a nadie le conviene que se repitan esos errores y esa mediocridad tan evidente. Pero bueno, ¿qué te digo? Dícenle al diputado que se necesitan dólares para comprar combustibles y para pagar esos 500 millones de dólares a Vitol y a Transfigura, que esa es la deuda que ya se tiene. Y esos 500 millones de dólares en verdes no están acá. Llegarán con algún crédito que tiene que aprobarse en la asamblea. No la traten mal a la asamblea. Ojo, miren cómo acabó Arce. Y me estoy refiriendo a la gestión, no a él como individuo. Como gestión. Esas tensiones, después hay facturas que pagar. ¿Algo más? ¿Con quién más hablaste, Andy? Sí, con el diputado Carlos Alarcón también sobre este tema, ¿no? Él hace una denuncia que en un instante te voy a dar a conocer. Sin embargo, le hablábamos sobre el tema de combustible porque él ha estado haciendo estas investigaciones también, ¿no? Y él decía de que, bueno, debe ser muy difícil traer quizá combustible de buena calidad, decía él, y además de que ahora se ha quitado subvención también a los carburantes, y él criticaba sobre el tema también de esta deuda que se tiene a estas dos empresas que no se facilitan el tema de combustible. Escuchemos lo que decía el diputado Carlos Salazar. Parecería que comprar buen combustible es como hacer un cohete o una nave para llegar a Marte en misión tripulada. O sea,
No digo que no se hagan los controles, pues, pero si compras un combustible a empresas garantizadas, de prestigio internacional, sabes que el producto que te están dando tiene certificados de calidad y que es una buena gasolina acorde al precio que pagas, no necesitas estar demorando 48 horas en hacer los controles. Todo el mundo compra combustible y provee rápidamente a sus surtidores sin necesidad de tanto camino, de tantas vueltas. Entonces, eso también el gobierno tiene que regularizar, que compre combustible de buena calidad en la cantidad suficiente, acorde al precio, sin subvención, en lugar de estar haciendo adendas como la del 17 de diciembre, que le hicieron la adenda a un contrato de Orgaten-Arce para ampliar hasta el 30 de junio esa compra de gasolina base a Vitol, que han comprado y que es la que está todavía vigente hasta el 30 de junio. La base es más barata porque tiene que ser mezclada con etanol para ser utilizada en los vehículos. Diputado, con estos datos querría decir que quizá incluso ya con este desbloqueo que existe en las carreteras podría faltar combustible todavía. Esperemos que no, pero el gobierno en todo caso es el obligado a garantizar que no escasee ni falte el combustible. ¿No hay presupuesto? Por eso se adeuda. Bueno, él ha dado el dato, ¿no? De que hay un crédito o un financiamiento con los proveedores. Todos sabemos que Evo Morales nos ha dejado destruido económicamente el país. No es que sea censurable el hecho de que si haces un contrato transparente puedas conseguir facilidades de pago. Eso yo no lo veo irregular o no lo veo en sí mismo que sea un delito, porque Evo Morales destruyó la economía del país y lo dejó a este gobierno prácticamente en calzoncillos para atender estas emergencias. Pero eso quiere decir que tiene que redoblar los esfuerzos el gobierno para cuanto antes conseguir los dólares necesarios. Muchos economistas ya le han recomendado un fondo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, que los bloqueadores no quieren que ni se hable con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero se necesita un fondo de estabilización de una cantidad importante de dólares para que cubras las necesidades básicas del país. Ahí está lo que decía el diputado Carlos Alarcón, sobre todo de que el gobierno deberá de garantizar este tema del combustible para los transportistas. Bueno, él que desde el que estaba con el anterior gobierno, o sea, en la gestión del anterior gobierno, como asambleísta de Comunidad Ciudadana, venía haciendo denuncias respecto a la situación del combustible, a presuntos negociados con YPFB, que ahora continúa haciendo esas denuncias. Y otra vez, insisto, o estoy pecando de, no sé, de cargoso, pero me parece que se están repitiendo ciertas cosas de lo que ocurría en el anterior gobierno. ¿Dijo algo más el diputado Alarcón, Andy? Sí, al principio de la conferencia de prensa que él brindaba, decía de que había sido notificado el día de ayer a la 1:00 p.m. por parte de la Fiscalía de Justicia del Sucre, y que le habían dado 2 horas para que él pueda presentarse. Él criticaba aquello, ¿no? Y decía de que por las críticas que él había lanzado a la fiscal general se le estaría realizando esta denuncia. Había hablado ya con su abogado, decía, para que él pueda gestionar, de que no puede asistir, no puede estar presencialmente en esta audiencia, porque además se le había mencionado que si no asistía iba a ser aprehendido. Entonces, esta era la crítica que realizaba también el diputado Carlos Alarcón. Bueno, decía por un motivo interno de la fiscalía, ni siquiera por un caso que sea grande, decía, ¿no? Como deberían de estar investigando el caso narcomaderas, el tema del narcotráfico, y no estar investigando este tipo de situaciones, decía el diputado en esa conferencia de prensa que hacía, en la cual había sido citado el día de ayer y le habían dado 2 horas, ¿no? Eso es lo que criticaba en primera parte el diputado. Bien, buenísimo. ¿Algo más, Andy? La yapita sería de que todavía falta 1:30 para que termine, casi 1 hora más, el tema de la radiación alta. Se ha lanzado este comunicado por parte de la alcaldía, así que toda la población que está por el centro salga con el bloqueador siempre, ¿no? O sea, no solamente por hoy, sino todos los días, ya que la radiación ultravioleta es alta, por lo menos hoy hasta las 2 de la tarde va a ser muy alta, así que hay que tener cuidado con aquello. Y el tema de la calidad del aire, ayer en la noche de San Juan sí se han registrado incendios y todo aquello,
Así que la calidad del aire es mala, no hay que hacer actividad física, es lo que se ha recomendado, o tratar de salir quizá incluso con un barbijo para los menores de edad si es que salen, porque son los más afectados también. Digo, esa sería la yapita para el día de hoy. Buenísimo, muchas gracias, Sandy. Hasta mañana, un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, Diego. Nuestra compañera Andrea Taboada desde el centro.